Bien, verán, en esta nueva edición que ahora iniciamos con el doctor Javier González Lagunas, que les recuerdo, el doctor Javier González Lagunas es jefe del servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Quirón Salud Barcelona. Vamos a abordar dos patologías que pueden afectar de una forma u otra, y ahora lo explicaremos, a nuestra salud bucal y en consecuencia pueden afectar a la funcionalidad tanto a nivel dental como en relación a la llamada articulación temporomandibular. Dos patologías que incluso a veces pueden llegar a confundirse, pero que en realidad se diferencian en varios aspectos. Me refiero, por una parte, al bruxismo y, por otra parte, como ya he apuntado, a la alteración de la articulación temporomandibular, conocida, digamos, popularmente como ATM, que no sé hasta qué punto puede decirse que es o no una dolencia derivada del bruxismo. Doctor Javier González Lagunas, encantado de saludarle. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a ver, empezamos por ahí. ¿Es cierto que a veces puede llegar a confundirse el bruxismo con el ATM, con esta articulación temporomandibular? Sí, la verdad es que es una confusión relativamente frecuente. Hay una estrecha relación entre el bruxismo y algunas enfermedades que se presentan en la articulación temporomandibular, la Ujú, ATM, ¿no? Decir a un paciente que tiene una ATM es como decir a un paciente que tiene una rodilla. Sí, simplemente claro. explicar dónde tiene el problema, pero no estamos afinando demasiado. El bruxismo, que es un hábito parafuncional, en muchas ocasiones puede repercutir en una alteración de la articulación temporomandibular, pero la articulación temporomandibular, igual que cualquier articulación de nuestro organismo, Ujú, puede tener enfermedades de todo tipo. Puede tener artrosis, puede tener artritis, puede tener alteraciones de movimiento, puede sí. tener también lo que se llama las alteraciones funcionales, el trastorno interno de la articulación, que ese sí tiene una cierta relación con el bruxismo. Doctor, ¿es cierto que la articulación, aunque empezaremos hablando ahora del bruxismo, pero ya que ha surgido Ujú. el tema, es cierto que la articulación temporomandibular ATM es una de las articulaciones de nuestro organismo más complejas? Porque tengo entendido que lo que hace es unir un hueso móvil, que es la Ujú. mandíbula, con otro inmóvil, que es la base del cráneo. ¿Es así? Así es, y además es una articulación que está en continuo movimiento, no solamente cuando hablamos o masticamos, sino Ujú. que simplemente cuando a veces estamos tragando saliva, que es un movimiento que hacemos de una forma muy habitual. Es una articulación que está en permanente uso. Eh, y en consecuencia, cuando hay una afectación de esa articulación temporomandibular Ujú. severa, el paciente no tiene minutos de descanso a veces. Ajá. Bien. De una forma u otra, o en algunos casos, no lo sé, la articulación temporomandibular, el ATM, puede ser una derivación del bruxismo. Así es. Vamos a ver, el bruxismo es un hábito, el hábito Ujú, de apretar, de rechinar los dientes, que en realidad algunas clasificaciones, bueno, la mayor parte de clasificaciones en realidad lo catalogan como una parasomnia, una alteración del sueño, ¿no? sí. Entonces, igual que hay pacientes sonámbulos, hay pacientes que bruxan, los pacientes que Ujú, aprietan los dientes. Entonces, este hábito bruxista em, en la zona, en el territorio maxilofacial, ujú, se puede manifestar de tres maneras. Uno, en alteraciones de los dientes. Estos pacientes que tienen los dientes cortos, muy desgastados, todos al mismo nivel. sí. Esas desgastes dentales son típicos del paciente bruxista y es muy fácil eh, eh, identificarlos en el momento en que exploras al paciente. Segunda alteración del territorio maxilofacial que produce el bruxismo son lo que se llama un síndrome de dolor miofascial, una contractura muscular, explicado rápido y mal. Sí. Pacientes que aprietan mucho esos músculos, generalmente en la zona temporal y en la zona maseterina, son pacientes que tienen un dolor por esa contractura, por una sobrecarga, por un exceso de uso de la musculatura masticatoria. No solamente los músculos extraorales, que son básicamente estos dos, sino los músculos que están dentro de la boca, los pterigoideos laterales, pterigoideos mediales, que son dos músculos que cuando exploras al paciente suelen estar extremadamente doloridos. Y la tercera pata del triángulo Ujú, sería la articulación temporomandibular propiamente dicha.
esta es la articulación. Si tú estás moviendo permanentemente la boca, apretando los dientes o haciendo a veces movimientos laterales, esa articulación está sometida a una sobrecarga de Sí. movimiento muy evidente. Entonces, esas son las tres causas, esas son las tres consecuencias. Entonces, Ujú. tal como te comentaba, el bruxismo puede ser una de las causas más frecuentes de los trastornos funcionales de la Bien. articulación Mm. temporomandibular. Bien, ahora entraremos más a fondo en el tema de la TM, de la articulación temporomandibular. El bruxismo, en todo caso, doctor González Lagunas, ¿es siempre una acción involuntaria? Sí, habitualmente es una acción involuntaria. Normalmente los pacientes sufren lo que se llama el bruxismo nocturno, aunque Ujú, nosotros tenemos pacientes que dicen, doctor, yo cuando aprieto más es cuando estoy en el gimnasio haciendo spinning ujú. o cuando estoy Claro, levantando pesas. Muchas veces el esfuerzo físico se sí, relaciona con el hábito de apretar los dientes, pero también situaciones laborales, es decir, momentos de estrés en el trabajo sí, puede causar dolor. Son generalmente, el paciente muchas veces es consciente, pero no lo puede evitar. El paciente muchas ajá, veces lo detecta y nos dice, yo cuando aprieto es cuando yo estoy haciendo tal cosa. Pero entiendo. muchas veces resulta difícil el controlar este movimiento anómalo de los músculos. Ujú. Bien, doctor, en todo caso, entiendo que el bruxismo, cuando se produce durante el día, la persona que sufre este problema sí que es consciente de lo que está ocurriendo. Es consciente, tal como te comentaba, pero muchas veces no lo puede remediar, no puede Ajá, evitar el apretar. El bien. paciente muchas veces identifica de forma precisa cuáles Ujú, son ajá, los actos de su vida cotidiana ujú, que producen ese hábito bruxista. bien. Por tanto, sí se es consciente, pero no se puede controlar en muchos casos. Tengo entendido, doctor, que el bruxismo afecta aproximadamente entre un 10 y un 20% de la población y que además, luego hablaremos, puede tener consecuencias. Este nivel de afectación, ¿cómo lo valora usted? Yo creo que te quedas corto. Corto. Es decir, te quedas Ah, corto. Es decir, la Sociedad Española de Dolor Orofacial sí, hace unos años consideró que había una afectación entre un 50 y un 70% de la sí, población en un momento u otro de su vida sí. Bien. sufrían bruxismo. Entonces, doctor, esta estadística, Una cosa es que el sí, paciente solicite ayuda por eso y otra claro. cosa es que tú, en el momento de la exploración, puedas Mm, detectar sí. los estigmas del bruxismo. Bien, no iba a decir, doctor, que en todo caso este porcentaje al que yo hacía referencia habrá que actualizarlo, porque claro, del 20% al casi el 50% al que usted aludía, la diferencia es importante, es Ujú, importante. Bien, el bruxismo en sí es peligroso. Ya he dicho antes que puede tener consecuencias, pero ujú. ¿puede tener consecuencias más graves que el simple rechinamiento de los dientes? Las consecuencias, sobre todo el rechinamiento de los dientes, puede provocar alteraciones dentales severas Ujú, que causan trastornos de funcionamiento dental habitual, alteraciones estéticas de los dientes de los pacientes, una alteración periodontal asociada, lo que se llama el trauma oclusal. Es decir, sí, por una parte tenemos las consecuencias dentales, que pueden ser importantes, pero si no se tratan y el paciente es un gran apretador, las consecuencias sobre la calidad de la vida pueden ser tremendas. Hay pacientes ujú, que no pueden vivir o que incluso han pedido la baja laboral sí, por esas consecuencias del bruxismo. Este dolor miofascial muchas veces se acompaña de unas cefaleas de ajá, tensión, perdón, claro. que son insuperables para algunos Mm, pacientes y que les impiden llevar una vida normal. Otros pacientes que también no han sido tratados convenientemente ujú. pueden presentar eh, alteraciones en la articulación temporomandibular que pasan de ser funcionales a tener unas alteraciones anatómicas, afectando al menisco, afectando al hueso, de forma que puede haber una afectación mucho más severa y no quedarse solamente en ese hábito de apretar los dientes. Sí, decíamos antes que habitualmente el bruxismo se produce durante el sueño, sin descartar que hay personas, como usted comentaba, que lo sufren también durante el día. En el momento en que la persona está descansando, está durmiendo y el bruxismo se hace presente, esa, esa situación, ese momento, esa circunstancia impide a la persona dormir o no necesariamente la persona no se ve afectada por ese rechinar de los dientes durante el sueño. No necesariamente. Hay algunos pacientes que no son conscientes de dormir y Ujú, en realidad es la pareja la que nos dice, no, no, claro. por la noche hace unos ruidos horribles.
ujú. Igual que el ronquido, muchas veces el paciente no es consciente de roncar y es la pareja la que se queja, es que está roncando y no me deja dormir. En estos casos hay Sí, pacientes, muchas veces hay muchos pacientes que nos dicen, no, no, doctor, yo no aprieto. Y tú claro. tienes muy claro que está Ujú, apretando por las características, por el desgaste dental, por la exploración que haces. Entonces tú pides a su pareja ujú. que estudie si realmente aprieta o no aprieta. Sí. Y muchas veces es finalmente la pareja, la persona que nos dice que sí, que ese paciente hace ruidos, que está apretando, que tiene ese hábito desconocido para él. Por tanto, doctor, podemos afirmar que el bruxismo en sí es una enfermedad, es una patología y además, añado, es una patología crónica. Es una patología que necesita largo tiempo de tratamiento. Ujú, Evidentemente, si conseguimos eliminar em, los factores que eh, desencadenan el bruxismo, ujú, muchas veces podemos eliminar ese hábito y evitar algunos de los tratamientos. Pero eso generalmente es difícil, porque al final el eliminar los hábitos o la causa es un cambio del estilo de vida que muchas veces, que casi nadie se puede claro. permitir. Esa es la Ujú. realidad. Bien, dolores de cabeza, decía usted antes, cefaleas recurrentes, dolor en la musculatura facial, incluso dolor de oído, dolor mandibular, dientes más cortos, dientes desgastados, dientes más sensibles. Es un poco el abanico de síntomas, no sé si me dejo alguno, que Sí, yo, puede... yo añadiría alguno Sí, más. Añadiría, por ejemplo, la limitación a la apertura de la boca, ajá, la desviación en la apertura de la boca, los ruidos articulares. ujú, Todo eso, por ejemplo, son relacionados con el bruxismo sí. en el momento en que empieza a afectar a la articulación temporomandibular. Bien, hemos definido el bruxismo, hemos hablado de los síntomas. ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿Cómo se llega a un diagnóstico de una persona con bruxismo? El diagnóstico es un diagnóstico clínico, básicamente, es decir, la historia clínica del paciente, las características de la exploración dental, la exploración de las características de su musculatura y de la articulación. El Ujú, diagnóstico es básicamente clínico. El bruxismo generalmente no precisa de hacer pruebas de imagen. ajá. Eh, Cuando hacemos pruebas de imagen en el bruxismo es para descartar que ese hábito del paciente ya haya dado un paso más y exista una afectación de las articulaciones. Dicho esto, tenemos un diagnóstico, doctor. ¿Cómo podemos a esa persona, a ese paciente, darle una solución a ese bruxismo? Bien, en principio, tal como te comentaba, lo ideal es intentar prevenir el hábito bruxista, cosa que a veces no es Mm, fácil porque se trata de eliminar los desencadenantes, ¿no? Una vez hemos descartado ese tema, eh, tenemos que intentar poner medidas para evitar las consecuencias que tiene el bruxismo sobre las tres estructuras que comentábamos, que son sí. los dientes, los músculos y la articulación. Mm, Entonces, el primer tratamiento que nosotros proponemos en pacientes bruxistas normalmente es el uso de una férula. La ujú, férula, la típica sí. férula de descarga, férula de Michigan, hay varios tipos, que se utilizan según las características o la dolencia que tenga cada paciente. La férula es un dispositivo que Ujú, se hace a medida para el paciente, sí. de acrílico duro, que se coloca habitualmente sobre el maxilar superior, sobre los dientes de la arcada superior, Sí. y que lo que hacen es actúa a tres niveles, actúa pues, protegiendo los dientes, actúa dejando la musculatura en una posición de reposo adecuada y también la articulación temporomandibular en una posición fisiológicamente aceptable. Esa es un poco la función de la Sí. férula de descarga. Eso quizás sería el primer tratamiento, y que con ese tratamiento se resuelve la mayor parte de casos. El objetivo, en el fondo, es Ujú, evitar que la enfermedad progrese y sí. mejorar la calidad de vida del paciente, eliminando, por una Ujú, parte, los dolores de cabeza, los dolores preauriculares, ese dolor sí. delante del oído que hace que muchas veces el paciente, en lugar de venir a vernos a nosotros, vaya al otorrino, porque se piensa Claro. que tiene una otitis y en realidad no tiene otitis, tiene un dolor articular. Em, y básicamente ese sería el primer tratamiento. Estas férulas de descarga a las que usted se refiere son férulas, entiendo que personalizadas para cada paciente, ¿no? Absolutamente. Es decir, la férula tiene que ser una férula customizada, es decir, Ujú, el profesional que realiza este tratamiento sí. tomará las medidas del paciente y le Ujú, fabricará una férula que es la bien. adecuada para Sí. él. Las Claro. férulas que se venden en farmacia
o las Ujú. férulas que se venden en Internet no Sí, son férulas adecuadas y pueden causar claro. más más daño que bien. Es evidente. Y estas férulas, doctor, antes de continuar, el paciente se las pone, las utiliza durante el sueño nocturno. La decisión final es del odontólogo que vaya a hacer Ajá. el tratamiento del caso, que tiene que escuchar al paciente, lógicamente. Claro, si el Ujú. paciente nos dice, doctor, es que yo por la noche aprieto poco y y de día, Claro. como por mi trabajo, es que estoy apretando permanentemente. Bien, Claro, socialmente y laboralmente no es fácil que el paciente pueda llevar claro. una férula. Un Ujú. maestro, pongamos un ejemplo Sí. de un sector sometido a una Ujú. cierta presión Sí, y del que conocemos, pues estos pacientes de día no pueden llevar la férula porque les claro. impide llevar su vida laboral habitual. Entonces lo Ujú. tienen que llevar solamente por la noche. Pero en estos casos lo que pedimos al paciente es que en aquellos momentos en que socialmente, familiarmente o laboralmente sea aceptable, Ujú. también la usen de día. Entiendo. Bien, en todo caso, bajo cualquier circunstancia, la persona con bruxismo debe intentar, en la medida de lo posible, pues evitar el estrés, evitar la ansiedad, porque pueden ser factores desencadenantes. Esto Exactamente. creo que es así. Pero bueno, además de las férulas a las que el doctor se acaba de referir, no sé si existe la posibilidad de algún tipo de tratamiento farmacológico contra el bruxismo. Hay más tratamientos. Digamos Sí, que la férula sería digamos, el poste central, ¿eh? claro. El poste central donde, a partir del cual se desarrollan más cosas. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí. Ujú. Puntualmente el paciente puede hacer algunos tratamientos de fisioterapia. Hay Ajá. momentos en el que el paciente puede sufrir un pico de tensión Ujú. y notar una sensación de contractura muscular severa. Sí, Y en esos pacientes les recomendamos, oiga, vaya usted al fisio y que el fisio le haga unas sesiones de tratamiento muscular en la musculatura craneofacial. sí. También les advertimos que ese es un tratamiento que tiene un marco temporal muy concreto. Esto no es un tratamiento curativo a largo plazo, sino que es un Ujú. tratamiento para mejorar la calidad de vida en ese periodo en el que sufre un pico tensional, por decirlo de una forma. Eso Sí, es una parte de tratamiento. Evidentemente, podemos disponer también de la ayuda psicológica en pacientes en claro. los que también tienen su hábito bruxista se relaciona con un episodio vital traumático y que les ha llevado Ujú. a esta situación. Tenemos una tercera opción también, que son los fármacos. Los Claro. fármacos también se deben utilizar de una forma puntual. Para esto podemos utilizar Ujú. desde antiinflamatorios, Sí, relajantes musculares o claro. también en algunos casos alguna medicación antidepresiva. Y Claro. finalmente hay un último tratamiento Ujú. que también tiene sus indicaciones, que es el tratamiento con toxina botulínica. Exactamente. El tratamiento con toxina botulínica es un tratamiento estupendo también para, por ejemplo, los pacientes que no Ujú. pueden utilizar la férula. Que no Claro. pueden utilizar la férula, que son apretadores diurnos y que por su Ujú. trabajo no pueden llevar la Sí. férula durante el día. La toxina botulínica lo que hace es debilitar, Ujú. explicado rápido y mal también, es Sí. debilitar los músculos masticadores. Claro, entiendo, por lo que usted nos comenta ahora, que en este caso la toxina botulínica actúa como una especie de relajante muscular, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es decir, lo que estamos haciendo es impedir la contracción del músculo. Ujú. Entonces, es un producto que se utiliza desde hace años, no solamente por nosotros, sino muchas veces por los neurólogos en el manejo de las cefaleas tensionales, lo Sí. utilizan infiltrado en la musculatura temporal Ujú. y es una medicación que lo que hace es debilitar la musculatura e interrumpe ese círculo de apretar los dientes para eliminar el dolor. Entonces, de esa forma el paciente deja de apretar Sí. durante un periodo de tiempo concreto. En relación a la toxina botulínica, en este caso aplicada a la problemática del bruxismo, y antes de pasar a hablar ya del ATM, no sé si puede tener algún tipo de reacción no deseada o algún tipo de efecto secundario, porque de la toxina botulínica se ha hablado mucho y mal a veces. Sí, vamos a ver, la toxina hay que emplearla en pacientes que tengan alteraciones básicamente musculares. Es decir, un paciente que tenga, eh, por decirlo de una forma, ahora hablaremos de la articulación, pero un paciente que tenga Ujú. una luxación del menisco y que no tenga dolor muscular, por Sí, mucho botox que pongas, no vas a solucionar nada. O sea, tienes que buscar la indicación adecuada. claro. La toxina está contraindicada en pacientes embarazadas, está contraindicada
en pacientes que tengan algunas enfermedades neurodegenerativas raras, tipo Ujú. ELA, cosas de este tipo, Sí. y en pacientes que sean alérgicos al Botox, vamos, son excepcionales en realidad, ¿no? Ujú. Tiene un tiempo de instauración de unos 10-15 días hasta que empieza a hacer efecto, y su duración generalmente es de 6 a 8 meses. Eso es lo habitual. ¿Responden todos los pacientes? Responde la mayor parte de pacientes. Hay otros pacientes digamos que a veces puede haber una sobrecarga tensional de emotividad Ujú. que Claro. no conseguimos el resultado esperado, pero son los menos. La mayor parte de pacientes obtienen una respuesta satisfactoria, y muchos de ellos repiten el tratamiento al cabo de un tiempo. Sí, doctor, antes de pasar a hablar del ATM, de la articulación temporomandibular, he creído entender que decía usted antes que el tratamiento para combatir el bruxismo acostumbra ser un tratamiento más o menos largo en el tiempo, es así, ¿no? Sí, sí, así Bien, es. una paciente puede llegar a curarse, no sé si el curarse entre comillas, de su fase de bruxismo. Sí, o sea, los pacientes pueden notar a veces unos brotes en los que presentan Ujú. molestias, y al cabo de un tiempo de ir desapareciendo progresivamente. Pero Ajá, el uso de férula no es, por bien. ejemplo, la férula, que es, digamos, el centro del tratamiento, Ujú. habitualmente no es un tratamiento que el paciente lo lleva 3 meses y después ya está curado para siempre, sino que necesita una vigilancia a largo plazo. Vamos a centrarnos ahora en esta segunda parte en la articulación temporomandibular, que decíamos al principio que puede ser una derivación del bruxismo. Esta problemática en la articulación temporomandibular, pregunto, doctor, ¿también puede presentarse sin tener relación con el bruxismo? Sí, tal como te comentaba al principio, es que la articulación temporomandibular no tiene nada especial. Ajá. Es como el hombro, la rodilla o la cadera. Es decir, ahí tienes unos huesos, tienes en este caso un disco articular que se interpone entre ambos, tienes una cápsula articular y tienes unos ligamentos. Y Ujú. como cualquier otra articulación, está expuesta a cualquier tipo de enfermedad. Es Claro. decir, tenemos fracturas, traumatismos en la articulación temporomandibular. Ujú. Un golpe puede hacer que se produzca un hematoma intraarticular, por Sí. ejemplo. Pueden aparecer casos de artrosis en la Ujú. articulación, en los que Sí. aparecen una degeneración, o sea, pueden aparecer casos de artritis inflamatorias. Tenemos casos de luxación, a veces la Ajá. mandíbula se luxa o se queda bloqueada, alteraciones del Sí. movimiento. Es decir, aparecen tumores también, es decir, Claro. muchas veces nos hemos encontrado con pacientes que han sido, digamos, pobremente diagnosticados. Dice, no, es que tiene una ATM. Bueno, tiene una ATM, le haces algunas pruebas, resulta que Ujú. tiene un tumor en la articulación y que se tiene que operar. Es decir, Ujú. tampoco se trata de banalizar y pensar que todo lo que pasa en la articulación siempre es debido al bruxismo. Evidentemente, el bruxismo es una causa Sí. muy importante, y generalmente, es decir, las cosas más sencillas Ujú. suelen ser pero eso no nos exime de Sí. intentar descartar que haya patología más severa Claro. en estos pacientes. Efectivamente, por lo que usted acaba de comentar, la afectación de la articulación temporomandibular, ha hecho usted referencia, doctor, a posibles malformaciones, inflamaciones, artrosis, degeneraciones, incluso tumores, puede tener y de hecho tiene en algunos casos consecuencias mucho más serias que lo que es simplemente, entre comillas, el bruxismo. Bien, algunos datos que si no están actualizados, usted ahora nos lo acaba de comentar porque tengo aquí un dato que dice que aproximadamente un 10, un 15% de las personas tienen un problema de ATM del que no son conscientes, no lo saben. Seguramente más también. Más Es también. decir, Ajá. sí, también. Es decir, por ejemplo, hay un síntoma menor, pero que es Ujú. muy típico de la articulación, que son los clics articulares, los ruidos Ajá. articulares. El paciente que al abrir la boca nota un ruido, Sí, puede ser un clic, un pop o como una sensación de crujido dentro de la sí. articulación. Esto se calcula que hay entre un 30 y un 40% de la población también lo desarrolla en algún momento de su vida. Y eso es un síntoma de mal funcionamiento articular en los ruidos articulares. Ese es el síntoma quizás Mm. inicial. Eso se acompaña después de dolor articular, muy parecido, dolor justo delante del oído, el dolor de la articulación es justo aquí delante, y este dolor muchas veces se extiende hacia la zona temporal, hacia la zona de Sí. la sien, y muchas veces se extiende hacia la parte inferior siguiendo el nervio.
Ujú. trigémino. Esa es la zona, los dolores típicos de la articulación. Y el tercer síntoma en discordia frecuente es la limitación en la apertura de la boca. El paciente dice, doctor, es que desde hace 2 semanas no abro más de 2 centímetros. Entonces esos pacientes son pacientes que se quedan lo que llamamos bloqueados, tienen un bloqueo articular que Sí. les impide abrir la boca. Bien, doctor González Lagunas, dicho esto, vamos a saber, vamos a descubrir, es decir, usted nos va a explicar cómo se llega al diagnóstico del ATM, de la articulación temporomandibular. Antes decíamos que en el caso del bruxismo usted nos comentaba que en principio el diagnóstico es clínico. ¿Ocurre lo mismo con el ATM? Sí, la verdad es que en cualquier parcela de la medicina el diagnóstico se basa en primer lugar en escuchar al paciente y después en explorarlo clínicamente. Ujú. Eso nos da una gran parte de la información necesaria. Pero a Sí, partir de ahí disponemos de diferentes pruebas de imagen que nos permiten confirmar nuestros tratamientos o darnos más detalles de qué estadio de patología se encuentra el paciente. En ujú, la articulación temporomandibular, las dos pruebas que utilizamos de forma habitual son la resonancia magnética de la articulación, que es sí, una prueba funcional que durante la resonancia el paciente va abriendo la boca en diferentes posiciones y eso nos permite ver de qué forma se relaciona el disco articular con las superficies articulares vecinas. sí, También una radiografía panorámica que nos da una visión general de los maxilares del paciente, pero hay otras enfermedades menos frecuentes que pueden requerir de la práctica de un TAC de articulación temporomandibular ujú, o de la práctica de una gamografía que realizamos sobre todo en pacientes que tienen problemas de crecimiento. mm. Doctor, en general, el paciente, la paciente que llega a Cumax Dental eh, con un posible caso de ATM, eh, ¿en qué estadio llega? Hay de todo. La verdad es que vemos pacientes que eh, eh, consultan con, digamos, los primeros síntomas, que son el Ujú. clic articular, Sí, los ruidos articulares, y hay sí, otros pacientes que nos consultan ya en etapas avanzadas. ajá, Y muchas veces nos consultan a nosotros no es porque no hayan acudido previamente a otros profesionales, sino que no han recibido, digamos, ujú, el tratamiento que necesitaban, ¿no? Muchas sí, veces, tal como te comentaba, se ha banalizado el tema de la ATM pensando que todas las ATM son debidas al bruxismo y todas las ATM se claro, tratan con una férula, cosa que es un error. Es ujú, decir, la férula es una parte importante del tratamiento de este sí, tipo de pacientes, pero no es el único. No claro, es el único. claro. Y algunos pacientes pueden no necesitar una férula y pueden necesitar un tratamiento quirúrgico, Ujú. por ejemplo. Sí, sí. Hablamos pues de cómo se trata, tenemos el diagnóstico, ha hecho usted ya referencia a la férula, que es en principio, digamos, tratamiento inicial, pero hay otras posibilidades. Háblenos de ellas. Me voy a centrar en quizás lo que es lo más frecuente, que es Mm, el trastorno de la articulación temporomandibular. Estos pacientes que tienen una alteración del movimiento y ujú, que es secundario a esa mala relación que establecen el disco articular con la superficie de la mandíbula y con la superficie del cráneo. sí, Estos pacientes, el primer tratamiento, hay que clasificarlo en qué estadio están. Se clasifican en ujú, estadios Wilkes de 1 a 5 y dependiendo del estadio en que estén, el tratamiento es uno u otro. El tratamiento con la férula suele ser el tratamiento inicial en la mayor parte de pacientes en estadios iniciales. Y sí, con una férula bien realizada, la mayor parte de pacientes se pueden resolver. Hay otros pacientes que tienen patología más avanzada, lo que se llama una luxación discal sin reducción, pacientes que tienen una perforación del disco o pacientes que tienen una alteración ósea muy severa, una deformación ósea severa. Estos pacientes ya pueden requerir de algún tipo de tratamiento invasivo. Y ese ujú, tratamiento invasivo que nosotros realizamos también es un tratamiento que es un tratamiento escalonado. Empezamos con tratamientos mínimamente invasivos, sí, podemos llegar a cirugía abierta e incluso podemos llegar a prótesis articulares. Es decir, en esta articulación, igual que en la sí, rodilla, también existe una prótesis total de ATM. claro. Pero supongo que Igual que esos hay casos son ya casos muy avanzados, ¿no? Evidentemente son casos Claro. avanzados, pero existen. Entonces Sí, yo sí, siempre sí, les sí. digo a los pacientes, es decir, si usted no se trata y evoluciona mal, pues puede llegar a necesitar algún tipo de tratamiento de este tipo. Entonces, el tratamiento, digamos, la primera etapa del tratamiento que nosotros hacemos es lo que se llama una lisis y lavado, una Ujú, artrocentesis, un lavado de la articulación sí, que se hace, es un procedimiento que hacemos, es un procedimiento de hospital de día de ujú, apenas media hora. El paciente lo hacemos con sedación porque está mucho más cómodo y entonces lo que entramos es con sí,
unos instrumentos específicos, entramos dentro de la articulación, lavamos esa articulación, eliminamos las adherencias que puedan estar allí dentro y al final de ese tratamiento utilizamos una técnica que se utiliza muchísimo en medicina deportiva y que nosotros tenemos mucha experiencia en ATM, que es el plasma rico en plaquetas, el plasma rico en Ajá, factores de crecimiento, exactamente, sí. que es una sustancia que va estupendamente Ujú, para favorecer la regeneración de los tejidos y tenemos muchísima experiencia en este tipo de tratamientos. Y esto es un tratamiento sí. complementario, es decir, en algunos casos empezamos con esto, es decir, el paciente, por ejemplo, que nos viene, doctor, estoy bloqueado desde hace un mes y no Ujú, puedo abrir la boca y antes no sí. había tenido ningún síntoma, estos bloqueos se resuelven muy bien, se resuelven Ujú, muy bien con una sí. artrocentesis, porque Sí. es un procedimiento muy sencillo, Ujú. muy poco invasivo y muy efectivo para tratar este tipo de bloqueo agudo. Claro, doctor, permítame, ya que ha hecho usted referencia al plasma rico en plaquetas, en factores de crecimiento, aunque sea brevemente, explíquenos cómo funciona este proceso. Sí, vamos a ver, sabemos que los factores de crecimiento son un producto que está en, digamos, en nuestro organismo y que favorece la curación de las heridas. Tiene Sí. efectos antiinflamatorios, favorece la curación de los tejidos, favorece la creación de nuevos vasos. Los nuevos vasos favorecen Sí. digamos, un mejor entorno biológico. Los factores de crecimiento se pueden encontrar en las plaquetas, Ujú, que es una parte de nuestra sangre. sí. Entonces, desde hace ya tiempo, hace unos 25 o 30 años más o menos, se vio que se podían sacar de la sangre del paciente Ujú, un concentrado de plaquetas, es decir, al sí. paciente se le sacan unos pocos tubitos de sangre, esos tubos de sangre se tratan en una centrífuga Ujú, específica sí. durante unos pocos minutos y al centrifugar esa sangre queda un sobrenadante de plaquetas, que es de plasma, que Sí. es lo que se llama el plasma rico en plaquetas. Ujú, Entonces, ese plasma rico en plaquetas contiene muchas plaquetas que a su vez contienen muchos factores de crecimiento. ajá. De esa forma, inyectando ese plasma rico en plaquetas Ujú, en donde sea, en la rodilla, en los bien. músculos, muchas veces en casos que hacemos injertos o pacientes que tienen eh, patología asociada con los bifosfonatos. Es decir, hay Sí. muchas aplicaciones del plasma rico en plaquetas. Estamos mejorando la calidad, el entorno biológico Ajá, de esos bien, tejidos. bien. Por tanto, es una fracción de sangre, digámoslo así, del propio paciente, que además, Exactamente. doctor, por lo que usted nos cuenta, ha demostrado ser útil, en este caso hablando de la articulación temporomandibular, en la regeneración de lesiones de articulaciones como esta. Tiene dos efectos, o sea, fundamentales, aparte de o sea, para el paciente hay dos síntomas que mejoran enseguida. Ujú, Uno es en el dolor articular. claro. Plasma rico en plaquetos se dice que tiene un efecto cannabinoide, Ujú, es decir, que reduce el dolor. Y por otra parte, tiene un efecto antiinflamatorio muy potente. Entonces, esos dos factores ya mejoran la calidad de vida del paciente enseguida. Y sí. eso lo vemos no solamente en articulación temporomandibular, sino cuando lo hacemos en Ujú, otras situaciones. Se sí. utiliza mucho en cirugía cutánea, es decir, mejora la calidad de la curación de las heridas. El Ujú, aspecto de cualquier herida es mucho mejor. El paciente ajá. tiene menos inflamación, tiene menos dolor y es un producto estupendo, ¿no? Bien. Doctor, ya para concluir, volvemos al principio. Vamos a pedirle un comentario, una reflexión final dirigida a las personas que van a vernos ahora en redes sociales. El tema del bruxismo. Ante la sospecha por parte de una persona de que sufre esta patología, evidentemente, como en todas, entiendo que cuanto más precoz sea el diagnóstico, mucho mejor. Pero usted, ¿qué le diría a esa persona que, insisto, sospecha que por las noches o incluso en según qué momentos del día tiene, digamos, fases de bruxismo? ¿Qué le diría? Yo le diría que haga una consulta, es decir, que una cosa sea frecuente no quiere decir que sea normal. Ujú, Es decir, los clics articulares son muy frecuentes y muchos pacientes dicen, no, es que todos mi familia nota ruidos al abrir y cerrar la boca. Puede que sí, pero eso no quiere decir que sea normal. Lo normal es no hacer ruido en el momento en que se abre y cierra la boca, que la sí, articulación haga y cierra. Entonces, eso es un síntoma inicial de que esa articulación esté funcionando mal.
no cuesta nada hacer una consulta y Claro. hacer una exploración, porque igual el paciente solamente nota ese ruido, pero igual el profesional ve Ujú. que en lugar de abrir los 45 milímetros que debería abrir cualquier persona, o 40 o 45 Sí, milímetros, está abriendo 25, o detecta que claro. está desviando, o detecta que esos dientes del paciente están muy gastados y que necesita Ujú. algún tipo de tratamiento. Entonces, Sí, hacer una consulta, la verdad es que preferimos que nos vengan a ver pacientes que no tengan nada y que les digamos: "Oiga, no se preocupe, lo claro. suyo es una cosa Ujú. muy menor", que no pacientes Bien. que tengamos que darle la mala noticia que tiene que pasar directamente a quirófano. Sí, dejando bien claro lo que antes comentábamos, que bruxismo y ATM no es lo mismo, son dos patologías diferenciadas, aunque a veces una pueda derivarse de otra. Ya para despedirnos por hoy, ¿qué síntomas, vamos a recordarlo, qué síntomas pueden hacer sospechar a una persona que quizá tiene un problema, una afectación en su ATM? Los problemas de articulaciones son, primer síntoma, ruidos articulares, sensación de chasquido, clic, popping, crepitación, Ujú. sensación de crujido articular, eh, dolor articular. Sí. Dolor, digamos, en un lado de la cara, dolor delante del oído, que a Ujú. veces el paciente puede remediar una auditis, dolores de cabeza en la zona de la sien y Sí. dolores en la parte inferior de la mandíbula. En algunas ocasiones el paciente también refiere dolor que se extiende hacia las zonas cervicales. Y finalmente, la limitación en la apertura de la boca. La Bien. limitación en la apertura de la Ujú. boca o la desviación en los movimientos de apertura de la boca. Bien, doctor, aquí lo dejamos por hoy. Solamente pedirle que nos recuerde para cualquier tipo de duda, pregunta, consulta, dónde pueden localizarles a ustedes, dónde está Cumax Dental y qué es lo que hay que hacer para pedir hora de consulta. Sí, nosotros somos el servicio de cirugía maxilofacial, Ujú. donde tenemos una unidad de odontología y en este caso nosotros estamos en el Hospital Quirón Salud de Barcelona, en la Plaza Sí. Alfonso Comín, estamos en la planta baja. Nosotros tenemos, nuestra unidad de odontología es la responsable del tratamiento conservador, es decir, el tratamiento con férulas lo empieza la unidad de odontología, que tiene muchísima experiencia, porque Ujú. nosotros somos, vemos muchos pacientes con patología de articulación. Sí. Los cirujanos maxilofaciales, a su vez, una vez si el paciente necesita un tratamiento quirúrgico asociado o necesita, por ejemplo, el tratamiento con Botox, lo Ujú. hacemos los cirujanos maxilofaciales, pero todo lo hacemos dentro de nuestra práctica. Ujú. Muy bien. El doctor Javier González Lagunas, como decíamos al principio, es jefe del servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Quirón Salud Barcelona. Y doctor, vamos a avanzar. ¿Cuál va a ser el próximo tema que vamos a abordar? Dentro de 2 días podemos hablar, por ejemplo, de cirugía ortognática, Ajá. la cirugía de estética del esqueleto de la cara. Bien, un tema muy También interesante interesante. y, por supuesto, en algunos casos desconocido por parte de aquellas personas que tienen que resolver este problema. Ha sido un placer, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.